Vamos a dar inicio entonces a la lección número 3 que estamos viendo acerca de nuestra serie del matrimonio, a diferentes temas que vamos a estar tocando en esta serie, y este tercer tema está basado también en el libro de Cuando pecadores dicen acepto, y el tema de este capítulo es la niebla de la guerra y la ley del pecado. Y hablando de guerra, pues ya muchos podemos entender, ¿verdad? Cuando está hablando del matrimonio, pues está hablando de guerra. No necesariamente, pero sí nos pone un escenario similar a la guerra, e incluso el autor nos invita a conocer una guerra famosa, conocida en los Estados Unidos, y empieza a relatar un poquito acerca de esta guerra, y era cómo empezaba un movimiento armado en el país, y la gente los de un bando contra los de otro bando, estaban enfrentándose, ¿verdad? Y era como el inicio de esta guerra, y las personas sintieron curiosidad al ver estos pleitos, esta guerra, y decidieron ir a ver. Cuando tú piensas en la guerra, no estás pensando en voy a ir a ver qué está pasando, ¿verdad? Hemos escuchado recientemente en nuestra época diferentes guerras que se han estado llevando, y no es que tú dices voy a tomar un vuelo y voy a ir a la frontera donde se está llevando esta guerra y me voy a poner a ver ahí. De hecho, si tú has tenido la oportunidad de experimentar como pues en nuestro país estos enfrentamientos que se dan, ¿verdad?, entre el crimen organizado, la policía, o entre el mismo crimen, y están ahí librando una guerra, no es como que tú dices, voy a salir a ver qué está pasando, a ver quién va ganando, a ver quién está echando más bala, ¿verdad? Y a ver quién aguanta. Lo normal que vamos a hacer es alejarnos de ese lugar, porque cuando nosotros vemos que se está llevando un conflicto de esta magnitud, no podemos ser lo suficientemente ingenuos para decir voy a ir a ese lugar y no me va a pasar nada. Aunque sea una bala perdida, te va a tocar, ¿verdad? Entonces es irónico que nosotros nos acerquemos a una guerra y pensemos que no va a pasar nada. Estas personas que se acercaron a ver ese conflicto, ¿qué pasó? Pues la batalla no es como que tiene ciertas reglas. Ahí están viendo quién va a ganar y no importa cómo le vas a hacer. Hasta el punto que la guerra o ese enfrentamiento ya no se estaba dando en una sola área, sino se trasladó a donde estaban estos espectadores viendo, ¿verdad? Valga, y los alcanzó y tuvieron consecuencias de esta guerra que ellos pensaban que estaban solamente viendo. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a una guerra? ¿Por qué en el matrimonio tenemos que estar hablando acerca de enfrentamientos armados, verdad? Primeramente estábamos estudiando acerca de cómo cada persona, no en el matrimonio, sino cada persona debe tener bien definida la teología. Cuando estamos hablando acerca del matrimonio, es exactamente lo mismo. Debemos de tener un conocimiento acerca de quién es Dios, qué es lo que Dios quiere y cómo Dios nos ve a nosotros. Y no estamos hablando de una responsabilidad que tenga un teólogo, es una responsabilidad que cada creyente debe de tener. Somos teólogos, estudiamos a Dios, creemos en Dios, y luego, teniendo ese entendimiento de quién es Dios y lo que quiere de nosotros, nos adentramos en el segundo capítulo, la segunda lección, a ver quién éramos nosotros. Y se acuerda que usábamos la ilustración de la recámara, ¿verdad? O mejor dicho, de la cama. ¿Quién es el peor de los pecadores cuando estamos hablando del matrimonio? Y no era para señalar a uno o al otro, era para que nos pudiéramos dar cuenta del pecado con el cual nosotros estamos luchando. Y entonces, entendiendo que tú eres un pecador y que tu cónyuge es un pecador, entendemos que ese matrimonio no va a salir bien librado cuando tienes a dos pecadores dentro de ahí. Digamos, ahí se puede enfrentar una guerra, ¿verdad? Y el matrimonio va a salir dañado. Y hermano, no quiero ser como pesimista en decir que cada matrimonio es una guerra que se está llevando ahí, pero podría serlo.
podría hacerlo cuando nosotros no atacamos esas áreas en las cuales el Señor nos está hablando en nuestras vidas. Pero entonces el pecado vamos a entender que va a crear una guerra entre nosotros, o va a crear una guerra donde quiera que nosotros nos estamos enfrentando. ¿Por qué? Esta guerra que tiene el hombre, no estamos hablando del matrimonio específicamente, sino que estamos hablando de la persona. Sentí que me movieron el piso, de verdad, que me iba a caer. Perdón. Entonces, cuando entendemos que nosotros somos pecadores y esto va a crear una guerra, ¿con quién vamos a tener esa guerra? Primeramente es contra Dios. Cuando nosotros estamos hablando del pecado, estamos enfrentando o ofendiendo, mejor dicho, a Dios primeramente. Y eso lo veíamos en la lección pasada, y espero que eso es algo que nosotros hemos podido entender. Cuando pecas, no estás pecando contra tu esposo o contra tu esposa. Eso sí es una ofensa en segundo término, pero el primero que estás ofendiendo es a Dios. Y luego entonces esta guerra se desarrolla con Dios y con el prójimo. Sería también cómo nosotros estamos enfrentando estas luchas que podemos tener, pero no se queda ahí. La ofensa no es con Dios, con otra persona, sino que tenemos una guerra entre nosotros mismos. Y es bien interesante cómo el Señor pone todas estas cosas, porque estudiábamos esta semana en 1 de Pedro capítulo 2 acerca de cómo hay ese enfrentamiento, ¿verdad?, del pecado con nuestro propio espíritu. Hay una lucha interna en nosotros que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, esa es la guerra que está sucediendo con Dios, con el prójimo, pero también con nosotros mismos. Y luego nosotros llegamos al matrimonio. Dos personas que pueden hacer la guerra con el cónyuge, con su cónyuge. Haga de cuenta que usted tiene, cuando usted llega al matrimonio, usted llega con ese maletín, ¿verdad? Que tal vez veo muchas películas, pero que tiene el presidente, ¿verdad? De los que tienen armas nucleares. Y hay un maletín. Y en ese maletín, él lo va a abrir y él puede poner un código y puede aplastar un botón. Y una vez que aplaste ese botón, ¿qué pasa? Va a poder aventar las ojivas nucleares, ¿verdad? A cualquier lugar. Eso somos nosotros, ¿ok? Tú llegas al matrimonio con tu maleta. ¡Pum! Tú tienes la capacidad para poder hacer la guerra, pero luego llega tu esposo, tu esposa, que también trae su maleta, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos un posible conflicto. Por eso le digo, no estamos en una clase pesimista, sino que estamos en una clase realista de cómo el Señor nos presenta nuestra naturaleza y de lo que nosotros somos capaces de poder hacer. Y entonces, si no tenemos cuidado, hermano, en nuestro matrimonio se va a tratar de estar lanzando misiles el uno contra el otro, estando haciendo una guerra con Dios, porque no estamos cumpliendo el diseño que Él ha hecho para el matrimonio, pero también nos estamos rebelando nosotros en contra de la persona que Dios ha puesto en nuestro lado. ¿Y dónde empieza la guerra con nuestro cónyuge? ¿Dónde es donde nace? Cuando tú aprietas el botón, cuando tú introduces el código en ese maletín para poder lanzar el primer misil. Bueno, si decidimos empezar o no la guerra, es un problema que nace antes de poder apretar el botón. No llegas y es como la primera reacción que nosotros tenemos es apretar el botón. No es así. Porque para empezar, tú y yo tenemos un llamado. El Señor nos ha llamado a algo. ¿Y cuál es el llamado que el Señor nos ha hecho? Tú y yo somos llamados como creyentes a ser pacificadores. Tú y yo tenemos ese llamado de poder no hacer la guerra, sino por el contrario, poder tener esa buena relación con Dios. Queremos estar en paz con Dios, queremos estar en paz con el prójimo, pero queremos estar en paz también con nosotros. Y hermano, el mundo hoy en día nos está vendiendo fuertemente la idea de lo que tú necesitas es estar en paz contigo mismo.
Y estar en paz contigo mismo solamente es uno de los elementos. Y si tú lo quieres ver, es el elemento más débil que debe de existir, porque donde verdaderamente debemos estar en paz es con Dios. Primeramente tenemos que estar en paz con Dios y luego con nuestro prójimo. ¿Cómo vamos a llevar eso a cabo? Bueno, el Espíritu Santo obra en nosotros para reducir la guerra o los conflictos de guerra o el pecado en nuestras vidas. Entonces, el Espíritu Santo nos da la capacidad de que los diferentes pleitos en nuestro matrimonio sean redimidos. Y no solamente es dejar pasar las diferentes situaciones que se pueden enfrentar en el matrimonio. No. Es que a mí no me gusta que las cosas se hagan de esta forma. Es que a mí no me gusta cómo reaccionas, no me gusta cómo hablas, o me has ofendido por esto, por lo otro. Y el Señor el Espíritu Santo no solamente va a obrar para que nosotros podamos, eso ya quedó atrás y entonces podemos seguir adelante. Recuerda lo que hablamos la lección pasada. No se trata, y cuidado, matrimonios que están aquí, de convertir nuestro matrimonio en una especie de cambalache, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a dar algo que yo sé que mi cónyuge quiere, y entonces de esa forma podemos estar bien y podemos restaurar la relación. Hermano, no es así. Te estás engañando tú, estás engañando a tu cónyuge, pero estás tratando de engañar a Dios. Lo que tú necesitas es que Dios restaure por medio de su Espíritu, restaure lo que nosotros somos y el llamado que nosotros tenemos, para que de esta forma podamos entender qué es lo que Dios quiere y el llamado que Él nos ha dado para nuestros matrimonios. Ahora, ¿cómo vamos a luchar por la libertad en los conflictos de los deseos? Tenemos una lucha, vamos a estar luchando, porque, hermano, de verdad no queremos estar, o no sé si así es tu matrimonio. O sea, si tú quieres estar de pleitos en tu matrimonio, si tú dices, ¿sabes qué? A mí me gusta estar de pleitos. Yo creo que no. Yo creo que no, ¿verdad? Y espero que ese no sea tu deseo. Podemos pensar, ¿qué guerra? Como creyentes ya no andamos batallando como eso. Somos libres. Dios nos ha dado la libertad. Sí, y estudiábamos acerca de eso. El pasaje, ¿verdad? Segunda de Pedro, regresemos ahí. El Señor nos ha dado la libertad de poder vivir fuera de estos deseos. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tomamos esa libertad y queremos usarla para nuestra conveniencia, para lo que nosotros queremos formar. Y no se trata de eso. Y ahorita vamos a ver un poquito más de detalle de esto. Mira lo que nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿No se te hace una copia de lo que estudiamos de primera de Pedro, este pasaje? Dos autores diferentes, viendo y poniéndonos en perspectiva de cómo nosotros podemos tragiversar esa libertad que el Señor nos ha dado y poderla usar para lo que nosotros queremos. Pablo conocía a los hermanos de Galacia y lo que ellos estaban pasando, pero Pablo también se conocía a sí mismo. Acuérdate que él nos acaba de declarar que él sabe las luchas que hay en su carne y lo que se puede transformar una persona y cómo puede hacerlo. Y entonces no los está juzgando a los hermanos, sino que está ayudándoles. Les quiere hacer entender que esta libertad que el Señor nos ha dado, tú y yo la podemos usar en nuestro matrimonio. ¿Para qué? Para estar libre de esos pleitos, de esas guerras que se pueden llevar a cabo en nuestras vidas. ¿Cómo es esto? La meta de la carne, lo que la carne está tratando de hacer, y entiéndase por carne el viejo hombre, el pecado que habita en nosotros, todo este remanente de maldad que fue heredado a cada creyente. ¿Cuál es la meta de la carne, del pecado? Bueno, la carne es contra el espíritu. Ahí mismo no lo decía Gálatas. La carne está luchando con el espíritu. Y recuerden, esa es la primera guerra que cada persona está viviendo, es contra Dios. Tu carne está luchando por hacer su voluntad. No quiere hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Por el contrario,
quiere hacer otra cosa completamente diferente. Mira lo que dice John Newton acerca de esto. Yo no quiero ser blanco o presa de imaginaciones locas, vanas, necias y peores. Pero existe esta maldad dentro de mí. Mi corazón es como una carretera, como una ciudad sin muros ni puertas. El autor de, creo que Sublime Gracia, él es el autor de esta frase. Está diciendo, mira, de verdad yo no quiero. Pero mi corazón es como una carretera sin muros, o sea, sin protección. Cuando yo leía esto en la semana, me hizo pensar en Mario Kart. Y no sé si todos tienen referencia de Mario Kart, pero es un juego donde está, que salió para Super Mario, si no me equivoco. Y entonces en este juego tú estás jugando carreritas todo el tiempo, ¿verdad? Y es súper divertido, lo recomiendo. Y en todas las pistas tú corres el peligro pues de salirte de la pista, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque chocas con el arbusto, te metes a la tierra y es un poquito difícil de que tú sigas avanzando. Pero conforme vas avanzando en este juego, llegas a una pista que se llama el arco iris. Y esa pista es mortal. ¿Por qué? Porque en esa pista estás en el universo, ¿verdad? Y toda la carretera, en el espacio, mejor dicho. Y la carretera o la pista no tiene como barda de contención, ¿ok? Entonces tú vas confiado porque ya has jugado todas las otras pistas y entonces dices, no pasa nada si me voy un poquito recto en la curva porque voy a chocar y voy a seguir en la pista. Hermano, aquí no pasa eso. Aquí te ibas por completo y tenías que esperar a que un fantasmita te rescatara o una estrellita, no me acuerdo qué era. Sí, lo que sea. Entonces, algo es así, hermano. Nosotros estamos en una carretera o en un camino en el cual no hay muros que nos puedan contener y decir, bueno, es que ya no va a suceder estas cosas en mí. Nosotros estamos en esa lucha, como decía el autor, de la carne, en la cual si no tenemos cuidado nos podemos ir de esa pista. Y nos vamos siguiendo nuestros deseos, los deseos que hay en nuestro corazón, porque seguimos luchando con esos deseos. Y cuando estamos hablando del matrimonio, hermano, ahí salen los deseos más profundos de nuestro corazón. Porque se trata de poder ser ese líder que el Señor quiere que tú seas, pero por X o por Y no lo estás logrando, pero tú quieres y empiezas a imponer entonces, y ya te saliste de la pista. Porque ya no es una sumisión a la cual el Señor o un liderazgo que el Señor nos ha llamado a ejercer dentro del matrimonio, sino que dices, ok, entonces va a ser bajo mis propias fuerzas, va a ser bajo mis propios términos, las cosas se van a hacer como yo digo. Y ahí, hermano, eso ya dejó de ser del espíritu y empezó a ser de la carne. Y como ese ejemplo podríamos poner muchos ejemplos acerca de cómo estamos luchando con la carne. Y hermano, cuando tú dejas que la carne esté controlando tu ser y tu matrimonio, no hay nada de qué preocuparse. El enemigo dice, hey, lo estás haciendo muy bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos luchando con esos deseos que nosotros tenemos. Cristo, cuando hablamos de esto, de cómo tenemos una lucha con el pecado, a veces nos podemos sentir como desahuciados, ¿cómo lo podría expresar? Pues estamos tristes, ¿verdad? Porque, híjole, pues entonces siempre voy a estar mal. Entonces mi matrimonio siempre va a estar mal. Hermano, el pasaje de Gálatas no solamente nos habla de eso, sino que nosotros podemos ver en la palabra de Dios cómo Cristo ha pagado por nuestros pecados. Y cuando Cristo restaura nuestras vidas, nosotros, esa libertad de la cual estaba hablando el pasaje ahorita, es que nosotros ya no somos esclavos del pecado. Tú ya no eres esclavo del pecado. Sin embargo, hermano, existe un remanente de pecado en nosotros. Sí existe esa lucha. Y cuando nosotros decimos que no existe esa lucha, estamos
navegando confiados de que en esta pista que no tiene barda de contención no me va a pasar nada, no me puedo caer. Bueno, sí existe ese peligro y sí existe ese remanente de pecado en tu vida. ¿Cómo se ve esto en el matrimonio? ¿Cómo se ve ese remanente? Bueno, cuando tú quieres tener un buen deseo con tu cónyuge, vamos a tener una vida de oración fiel a nuestro Dios, en la cual nos vamos a juntar todos los días y vamos a poder estar orando. ¿Qué pasa? Hay muchas cosas por hacer. Nuestra agenda está muy llena. Nosotros somos súper importantes, unas personas tan ocupadas que no hay tiempo. El deseo está, pero no se puede. La carne nos está ganando. Porque, hermano, sí se puede. Sí lo puedes hacer. Sí puedes hacerte ese tiempo, sí puedes soportar un poquito más el sueño en la noche. Cuando tu cónyuge te habla acerca de un pecado que tú tienes, nosotros rápido sacamos, no, pero es que tú eres más pecador. No aceptamos la exhortación que estamos recibiendo acerca del pecado. ¿Por qué? Porque nuestra carne gana. Porque nosotros queremos ganar el debate con nuestro cónyuge. Hermano, no es un debate. Él está trabajando en tu santificación y como un creyente maduro, hablábamos un momento, como un discípulo verdadero, tú debes aceptar esa exhortación que tu hermano, o sea, si tu cónyuge, recuerda que es tu hermano en la fe, está haciendo a tu vida. No debes luego sacar el maletín y decir, tu pecado es peor, tú eres un pecador. ¿Te acuerdas de la viga y la otra cosita? ¿Y la paja? No, es que nos importa más la paja del otro que nuestra viga, ¿verdad? Hermano, ten cuidado. Así se ven estos remanentes de pecado en nuestra vida. ¿Y por qué tenemos esta reacción? Esa es la clave del pecado. Estar en guerra con el espíritu. Ese es su trabajo. La carne quiere no recibir ninguna exhortación. La carne no quiere orar. La carne no quiere ser ese líder que tú debes de ser. La carne no quiere que tú seas esa esposa sumisa que tú debes de ser. No, porque eso no es popular. Porque no es algo que a nuestra carne le agrada, porque va en contra del espíritu. Mientras las cosas están bien en el matrimonio, no hay necesidad de empezar una guerra. No la podemos llevar tranquilo, ¿verdad? No está pasando nada. ¿Y qué pasa cuando estamos todos bien tranquilos, verdad? Porque a veces llega el esposo en el matrimonio y dice, mi amor, no hagas cena el día de hoy. Vamos a ir a cenar a cualquier lugar que te guste. Y todo, claro, mi amor, lo que tú digas, gordo, gordito, mi amorcito, vamos a cenar a donde tú digas. Claro que sí, precioso. Vamos. Hermano, ¿por qué te ríes? Pero cuando tu esposo te dice, amor, necesitas trabajar en esta área de nuestra vida, ya no es tu gordito, ya no es tu precioso. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me dices eso a mí? Pero fíjate y empiezas a enumerar las faltas que tiene. Y hermano, pueden ser ejemplos. Tú dices, no, eso nunca me ha pasado, pero seguro te han pasado otras cosas. Pero mientras las cosas están bien, tú dices, ok, no pasa nada. Me está consintiendo, está haciendo las cosas que a mí me gusta que haga. Y hermano, eso aplica para la esposa y para el esposo también, ¿verdad? Y puedes poner cualquier ejemplo que como esposo te gustaría tener. ¿Cómo iniciamos este pleito? ¿Cómo iniciamos esta guerra? ¿Cómo es que esto sucede? Y ahorita nadie lo está diciendo. Pero es probable que algunos matrimonios estén pensando, ¿cómo iniciamos este pleito? Por culpa de mi esposa. Por culpa de mi esposo. O algunos son más conservadores y decimos, las situaciones. Es que ahorita estoy pasando por situaciones muy difíciles en la vida, en mi matrimonio. O incluso podemos llegar a hermano, y esto lo hemos escuchado, el autor lo decía, pero también nosotros nos hemos encontrado con esta respuesta de decir,
es que las cosas en mi matrimonio no están bien, pero yo estoy bien. O sea, yo estoy bien. Yo soy un buen cristiano, yo hago las cosas. Mi matrimonio está a punto de irse por la carretera, se va a caer, pero yo estoy bien. Hermano, tú también vas en ese carrito de tu matrimonio. No puedes decir que las cosas están bien en tu vida y que tu matrimonio no esté yendo bien. Y ahorita probablemente alguien está pensando, por eso, hermano, porque es culpa de él, no por mí. Yo estoy bien, es que es culpa de ella. Yo estoy bien, ella no. Hermano, las cosas no son así. ¿Cómo iniciamos nuestra pelea? El pecado en nuestro corazón. La pelea inicia en tu corazón. La guerra inicia en tu corazón. ¿Qué dice Mateo, capítulo 15, versículo 18 en adelante? Porque lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, y estas cosas son las que contaminan al hombre. Y nosotros podemos pensar como los fariseos. Cuando los fariseos cuestionan a Jesús en este capítulo, ellos estaban culpando a las cosas externas que pasan alrededor de ellos. El problema no eran ellos. El problema del pecado estaba allá afuera y Jesús les dice, oye, no, las malas palabras, todas estas listas que los malos pensamientos, homicidios, adulterios, los falsos testimonios, no salen de allá afuera, salen del corazón. Hermano, cuando tú empiezas a decir los problemas que hay en mi matrimonio son por las situaciones allá afuera, son por la otra persona, hermano, no es así, es lo que sale de tu corazón. Santiago 4, 1 y 3, la pregunta dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque estamos pidiendo mal para gastar en vuestros deleites. ¿De dónde vienen las guerras? No es de los conflictos en las personas, no es de las situaciones que están pasando, es del corazón. Los malos pensamientos que tú tienes de tu esposo, de tu esposa, hermano, no es porque la situación en el matrimonio, no es porque cosas externas estén afectando tu percepción de tu esposo, es por las cosas en tu corazón. De ahí nace el problema, de ahí salen las cosas. El problema, los problemas en tu matrimonio son por el pecado en tu corazón. Hermano, yo quiero animarte el día de hoy a que no compres el discurso que el mundo está vendiendo. No lo compres, no lo traigas a la iglesia, no lo traigas a tu matrimonio diciendo la culpa es de la otra persona, la culpa es de las cosas que pasan alrededor tuyo. Tú sé feliz. Tú eres un hombre que vale mucho. Tú eres una mujer capaz que no necesita de esto, no necesita del otro. Hermano, no compres ese discurso. La guerra inicia cuando tú sacas el maletín de tus pensamientos, de tu corazón, y empiezas a atacar a tu a tu cónyuge. ¿Por qué no analizas los problemas que recientemente has tenido en tu matrimonio? Pero no pienses en él, no pienses en ella. Haz un análisis tuyo. ¿Cómo reaccionas? Está bien, te lo voy a comprar. Es problema de tu cónyuge, no es tuyo. Ok. Pero ¿cómo reaccionas tú? Cuando se da la oportunidad de esa plática, que a veces es incómoda,
Hermano, ¿recibes las palabras de tu esposa? Lo que ella te dice, las áreas en las cuales tú estás faltando. No. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Hermana, la misma pregunta. ¿Estás recibiendo liderazgo de tu esposo cuando menciona algo de ti? No analices a tu cónyuge, analiza tu corazón. Hermanos, sí queremos tener matrimonios saludables en nuestra iglesia. Les repito, por eso estamos trabajando en eso, por eso estamos aquí. Pero necesitamos como individuos, como creyentes, primeramente, reconocer que hay problema en nuestro corazón, en nuestra vida. Y recuerda, no eres esclavo, pero hay un remanente que está luchando en ti, que está tratando de hacer su voluntad e ir en contra del Espíritu. ¿Cómo es la niebla de la guerra? ¿De qué niebla estamos hablando? Cuando una batalla se está llevando a cabo, o al menos en la antigüedad, en nuestra vida probablemente también, ¿verdad? Pero se daban todos estos enfrentamientos en los que iban hombres contra hombres. No era tanto de aviones o de equipos, sino eran la persona con su rifle irse a enfrentar contra la otra persona que también trae un rifle, ¿verdad? Y llegaban y sacaban sus espadas y se ponían a pelear. Y mientras esa guerra y ese enfrentamiento se estaba llevando a cabo, se juntaba una polvadera, ¿verdad? Se empezaba a salir como el humo, los gritos, estaban todos sucios, todos sudadas, las personas llenos de sangre a veces. Y mientras estás en toda esa guerra, empiezas a perder un poquito la noción de quiénes son los míos y quiénes son los de ellos. Y ya no sabes qué estás haciendo y empieza a suceder un efecto bien extraño que ya casi te quedas como tú solo, peleando contra todo lo que tú ves. Y eso es más o menos un ejemplo que se daba en las guerras, ¿verdad? Eso es algo normal y es probable que en tu matrimonio, en un momento en el que tú te encuentras, te sientas en esa niebla, en esa oscuridad de no saber bien qué es lo que está pasando. ¿No te ha pasado que a veces estás enojado y no sabes ni por qué estás enojado? Ok, solo soy yo, ¿verdad? Otro ejemplo. ¿De verdad? A veces estamos, o cuando estamos hablando, empiezas a hablar de una cosa y al final terminas hablando de algo completamente diferente. ¿Por qué? Porque mientras esta conversación se está llevando a cabo, tú empiezas a sacar una cosita. Y cuando te quieres defender, entonces sacas otra y así se va uno y el otro, ¿verdad? Aventándose los pequeños misiles. Empiezan a esos dardos en contra de la otra persona. Y de verdad, hermano, estamos hablando del matrimonio, pero a veces así se siente, como un pleito, como una guerra en el cual ya no sabes ni qué es lo que está pasando. Mira lo que Pablo nos dice en Romanos 7, dice, así que queriendo yo hacer el bien, a veces empezamos a hablar con nuestro cónyuge para tratar temas de nuestro matrimonio. Hallo esta ley en mí, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis mandamientos. Queriendo hacer el bien, a veces nuestro pecado nos gana, ese remanente que aún existe en nuestras vidas nos gana y nos confundimos y ya no sabemos ni qué es lo que estamos haciendo. Hermano, y es algo fuerte porque ahora Pablo nos está escribiendo ya no importando el receptor, porque ahora está hablando de su testimonio. Pablo nos está hablando como un creyente y nos está diciendo, estoy luchando con esto en mi vida. Estoy batallando con esta situación que yo estoy enfrentando. Y al igual que Pablo, estoy seguro que tú también. Porque la ley del pecado quiere esclavizarnos al pecado.
Y a pesar de nuestra garantía de salvación en Cristo, esto es algo muy peligroso. Es muy peligroso. Sí, estamos libres, pero ese remanente, dice Pablo, hay otra ley en mis miembros. Yo ya no me rijo por la ley de la carne, yo ya no me rijo por el pecado, como la naturaleza con la cual yo crecí. Dice, eso está fuera de mí. Porque ahora lo que yo me deleito, lo que yo me rijo en mi vida es la ley de Dios. Pero está esta otra que está ahí estorbando. Y está tratando de hacer que yo no lleve a cabo lo que Dios quiere hacer en mi vida. Mira cómo Sproul, el autor, dice de esto mismo. Dice, de cierta manera, la vida no se vuelve complicada hasta que se convierte en cristiano. Nada es de muertito, hermano, cuando tú no eres un creyente. No pasa nada. O sea, si alguien te ofende, tú vas con todo y le golpeas y dices y no pasa nada. ¿Por qué? Porque eso es normal. Pero cuando somos nacidos del Espíritu, renacemos a una lucha feroz entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Aquí hay una guerra entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Hermano, ¿eres creyente? Te entiendo. Estás viviendo una guerra en tu interior. Antes de poder tener un enfrentamiento con tu cónyuge, con un vecino, con cualquier persona, hermano, hay un problema en tu corazón que está luchando ese viejo hombre por recuperar el trono que ahora Cristo tiene en nuestras vidas. Hermano, ¿estás casado con un creyente? Son dos personas con una guerra en su interior. ¿Te das cuenta que puede llegar a ser complicado? Puede llegar a ser complicado. En cualquier momento las granadas van a empezar a caer. Y una vez que el primero lanza, el otro va a responder. Ten cuidado. Pero quiero dejar claro lo siguiente. No quiero sonar pesimista en ningún momento. El creyente, hermano, no olvides esto, no está bajo el reinado del pecado. El creyente no está bajo el reinado del pecado. Pablo acaba de presentar este pecado como una influencia, sí, en nuestras vidas. No como lo que gobierna, no como lo que controla completamente, sino como una influencia. Y cuando tú quieres hablarle bien, bonito, amorosamente a tu esposo, a tu esposa, tu carne, la verdad, quiere aventarle la plancha en la cabeza por lo que acaba de hacer. Porque hay una lucha. Tú sabes qué es lo correcto. Pero ahí está tu carne ahí como, hombre, no le hagas caso. No, dile esto. No, haz esto. No te humilles delante. No. Quieres ser amoroso con tu cónyuge, pero tu carne te dice, no, sé áspero, sé grosero, contesta esto. Y a veces salen esos pensamientos en nuestra vida. Hermano, hay una influencia poderosa y activa del pecado dentro de nosotros. Y si tú decides simple y sencillamente ignorar esta verdad bíblica, estás en riesgo. ¿Por qué? Porque entonces estamos dando lugar más a nuestra carne. No estamos luchando con nuestra carne como el Señor nos ha mandado que nosotros lo estemos haciendo. Ten cuidado de no caer en este punto. ¿Cómo se presenta el pecado a veces en nuestras vidas? Es bien interesante que no viene como en un solo empaque. Lo podemos presentar o ciertas áreas que puede verse. Primeramente es que el pecado es astuto. El pecado nunca es una relación así directa, haciendo frente. Normalmente cuando esos pensamientos, recuerda, muchas de estas cosas se van a llevar dentro de nosotros.
Cuando estamos en esas conversaciones, cuando estamos viendo lo que tu esposo, lo que tu esposa está haciendo, no es que estás gritando, no, el pecado es astuto y empieza a trabajar en tu mente. No debería estar haciendo eso, no debería estar contando eso, no debería esto, lo otro, y empezamos a pensar porque es sutil y silencioso. No va a ir y decir una guerra del primer momento de, hizo esto, ok, nos divorciamos a la primera. No. Sino que empieza poco a poquito a trabajar en tu vida y esos pensamientos están ahí viviendo en nuestra mente. Pero el pecado es astuto, el pecado es seductor. ¿Te acuerdas de Génesis 3? La serpiente no llegó así de golpe, sino que llegó y toma las palabras del Señor y las tragiversa. Las cambia, ¿verdad? Y empieza a hablarle a Eva y le empieza a hacer pensar cosas atractivas para ella. Es que Dios te dijo que no hicieras esto porque tú puedes llegar a ser como Dios. Obviamente a cualquiera eso le seduce. Todos quisieran tener esa oportunidad. Si tú haces esto, si tú haces lo otro, podrás ser como el Señor, decía la serpiente. Y hermano, la serpiente sigue susurrando a veces en tu oído y sigue cambiando la verdad del Señor para que tu matrimonio tú hagas lo que tú quieres. Pero el pecado es astuto, es seductor y el pecado nos traiciona. El pecado te traiciona. Thomas Watson dice acerca del pecado: el pecado primero te corteja, pero luego te mata. El que fue matado, el que ya sufrió las consecuencias de este pecado, es porque fue traicionado por él. Es porque se dejó seducir. Porque no vio la astucia que había en ese pensamiento, pensando acerca de esas cosas. Sí, cuando hablamos del pecado y de esa astucia y de esa traición, un ejemplo claro es el enojo. No, es que es un enojo santo. Podemos enojarnos y es un enojo santo y no pasa nada. Y hermano, yo creo que sí es posible tener un enojo santo. Pero cuando estamos viviendo vidas de santificación verdadera, cuando estamos entregados verdaderamente al Señor, porque si no, ese enojo normalmente tiene una dosis de autojusticia. No, es que yo quiero hacer justicia por mi propia cuenta. Yo quiero decir lo que realmente estoy pensando, lo que está pasando en mi vida. Ten cuidado con dejar que el pecado ande por ahí, porque está allá afuera. No en mi hogar, está allá afuera. Pero ten cuidado, Pablo nos decía que había una lucha interna en él a través de esto. Pero vamos no a quedarnos en la guerra, sino a confiar que estamos danzando en el campo de la victoria, que estamos celebrando la victoria que ya tenemos. Como lo hemos repetido en varias ocasiones, hermano, si hay una guerra en contra del pecado, esa guerra ya ha sido ganada por Cristo. Pero hay un fenómeno raro que se experimentaba ahorita todavía, pero ya no tanto, pero antes en las guerras, que las guerras a veces ya habían terminado, pero había ciertas áreas del territorio que se estaban peleando que no se enteraban de lo que ya había pasado. Y seguían luchando, seguían peleando, aun y cuando ya o habían sido derrotados o habían ganado la pelea. Porque no se habían enterado de la buena noticia de que la guerra había continuado. Y a veces eso pasa en nuestras vidas, hermano, porque tú y yo no somos conscientes de la victoria que Cristo ya nos ha dado en contra del pecado. Pero también porque Satanás sigue resistiéndose a esa victoria que el Señor ya nos ha dado como creyentes. Romanos 8, 1 al 4 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha
librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu. Como el peor de los pecadores termina diciendo eso. ¿Cómo? ¿Cómo es que Pablo sí nos está diciendo que hay una lucha en su ser en la cual aún hay ese remanente luchando por tener el reinado de nuestro corazón? Pero él sabe la verdad, que en Cristo ya no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí podemos tener esas vidas de victoria, sí podemos vivir matrimonios en los cuales hay esa buena comunicación, hay esa buena relación, porque el Señor ya nos ha dado la victoria. Él ha entendido, Pablo ha entendido la misericordia de Dios aplicada a su vida por la gracia, cómo la gracia ha llenado su vida y el sacrificio que Cristo ha hecho. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar en ese campo de la victoria? Dios nos considera santos por los méritos de Cristo. Hermano, tú sí puedes vivir vidas de santificación. Tú sí puedes caminar en santidad por lo que Cristo ya ha hecho en tu vida. Tú sí puedes lograrlo. Pero no solamente eso, sino en que en Cristo podemos vivir libres de la tiranía del pecado. Y una más y más, me detecté un error, y más tener un corazón conforme al de Cristo. Entonces nosotros podemos vivir, y tú sí puedes vivir una vida que glorifica a Dios. Hermano, tú sí puedes tener un matrimonio que glorifica a Dios. Hermano, tú puedes tener una vida que glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque tú ya eres libre. Tú ya no estás bajo la opresión y la esclavitud del pecado. No, Cristo nos ha dado un nuevo corazón conforme al de Cristo. Y cada día es un día de nueva misericordia y de poder confesar, amar, perdonar y restaurar. Piénsalo en tu matrimonio. Piensa esta frase en tu matrimonio. En mi matrimonio, con mi esposa, con mi esposo, cada día es un día de una nueva misericordia por parte del Señor. Y yo puedo confesar, yo puedo amar a mi esposo, yo puedo amar a mi esposa, yo puedo perdonar a mi esposo, yo puedo perdonar a mi esposa, y juntos podemos restaurar nuestro matrimonio por la victoria que Cristo ya nos ha dado en el pecado. Pero hermano, eso implica tomar el maletín y dejarlo. Ya no vivir preparado para esa guerra que puedes enfrentar. Ya no vivir pensando en las cosas que tú puedes hacer o no hacer. No, hermano, tú confía en la obra que Dios pueda hacer en tu matrimonio. Dios quiere que ya no vivamos bajo la ley del pecado. Y nos ha dado la victoria para hacerlo. Ya nos ha dado, es cuestión que nosotros empecemos a vivirla. ¿Qué tienes que hacer? Probablemente tienes que confesar tu pecado. Tienes que confesar tu pecado ¿con quién? Con Dios. Primeramente, recuerda, cuando pecamos estamos ofendiendo a Dios. Luego estás ofendiendo a tu cónyuge. Pídele perdón. Eso no es de hombres, hermano. ¿Cómo voy a andar pidiendo perdón? Bueno, pero si es de cristianos. Y si debemos pedir perdón. Si debes humillarte delante de Dios y delante de tu cónyuge si has fallado. Te animo, hermano, a que podamos vivir estas vidas. Que nuestro matrimonio ya no sea una guerra, sino que sea un ejemplo de la restauración que Cristo puede hacer en nuestras vidas y en nuestros matrimonios, y que de esta forma estemos glorificando al Señor. Sí queremos tener matrimonios ejemplares en nuestra iglesia. ¿Para qué? ¿Para jactarnos acerca de eso? No. Porque queremos que ustedes y nosotros, cada matrimonio, esté viviendo en ese ejemplo entre Cristo y la iglesia. Eso es el llamado que tú y yo tenemos el día de hoy.
porque Cristo nos puede restaurar.